con todos vosotros, queridos amigos y amigas, en estos estudios sencillos de la Biblia. Hoy estamos en el tema 467 para estudiar el capítulo 1 del libro de Isaías. Y como siempre, le damos la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Bueno, la realidad es que hoy comenzamos a estudiar el libro de Isaías, porque ayer, en el tema de ayer, lo que hicimos es explicar un poco la vida de Isaías para comprender su libro. Así que comenzamos y comienzo leyendo los versículos 1 y 2, que dicen así: Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Jehová y Jerusalén en días de Judá. Oíd, cielos, y escuchad, tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Esta visión de Isaías es la frase empleada por Isaías como título de todo el libro. Las visiones de Isaías afectaban principalmente a Judá y a Jerusalén, pero también tenían que ver con las naciones vecinas y con el mundo entero. Mediante la visión de Isaías tenemos el privilegio de ver las cosas como Dios las ve y como nos las quiso revelar a través de su profeta. En el versículo 12 podemos ver cómo Isaías pide a los seres celestiales que sean testigos de este espectáculo extraordinario, para impresionar los sentidos embotados del pueblo con la enormidad de su transgresión. Todo el universo ve la culpa del rebelde pueblo de Dios y quedan justificadas las medidas que Dios está a punto de iniciar contra esos rebeldes. En los versículos 3 y 4, Isaías sigue transmitiendo el estado emocional de Dios respecto a su pueblo. Estos versículos 3 y 4 nos dicen así: El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Realmente el Señor tuvo que estar triste al ver el comportamiento de Israel, después de todo lo que había sido ayudado desde que salieron de Egipto. Leo el versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El Señor ya no sabe qué tipo de prueba poner a su pueblo para que éste despierte y todavía pueda redimirse. Los versículos 6 al 9, Isaías sigue razonando que Israel está mal por todos sitios, como el enfermo que está mal, que tienen que darle morfina para sus dolores. Dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, que sus tierras y casas están destruidas. Claro, a causa de las guerras y el saqueo constante de sus enemigos. También dice que, a pesar de sus rebeldías, si no hubiese sido por la paciencia de Dios, ya estaría todo destruido. En los versículos 10 al 15, Isaías emplea palabras muy duras. Por supuesto que, aunque Isaías encuentra oportuna esta reprimenda, esta viene exclusivamente de Dios. Voy a leer el versículo 11, que es representativo de los otros que he mencionado. Dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Judá todavía tenía la apariencia de ser una nación muy religiosa. Se ofrecían muchos sacrificios en el templo, pero había poca verdadera religión. Estaban dispuestos a ofrecer sacrificios, pero no a entregar sus corazones al Señor. A través de las edades, los portavoces de Dios han procurado dejar en claro que lo que Dios requiere es obediencia y no sacrificio.
rectitud y no ritualismo. Dios ha dicho claramente que cuando falta la obediencia, aun la oración le resulta abominable. Esto está en Proverbios 28:9. La oración debe ser sincera para que puedan ser oídas. Las oraciones de los hipócritas no serán escuchadas. Además, no necesariamente son efectivas, porque sean largas y frecuentes. En los versículos 16 al 20 podemos ver la solución que Dios le da para que pueda confiar de nuevo en ellos. Y en el versículo 16 le dice seriamente cómo tienen que comenzar la reforma. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y en el versículo 17 Isaías sigue expresando los deseos de Dios, como son ayudar a las viudas y a los huérfanos. Si ellos son capaces de hacer lo que ha leído Francisco, a continuación vamos a ver en el en el versículo 18, las promesas del Señor. Digamos que es una especie de pacto entre Dios y su pueblo. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y los versículos 21 al 24, Isaías sigue reprochándoles las iniquidades que están cometiendo. Leo el versículo 23, que dice: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Las prevaricaciones de los gobernantes y de los jueces existió entonces y sigue existiendo en la actualidad. Esto es innato en las personas que no aceptan al Señor, por lo que están deshumanizadas. Los enemigos de los justos son enemigos de Dios. El Señor se opone a todo tipo de injusticia y opresión. Los que se aprovechan de sus prójimos se están constituyendo en adversarios de Dios. Leo el versículo 24. Dice así: por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Hemos de aclarar que cuando Dios castiga a los transgresores, no es por venganza. Tiene el propósito de salvar, no de destruir. Pero el pecado exige justicia. Cuando una persona se aparta del Señor de forma constante y es incapaz de volver, el Señor no puede hacer nada por ella, porque somos libres para decidir nuestro futuro. Los versículos 25, 26 y 27 nos están demostrando la paciencia de Dios, pues está dispuesto a restaurar a su pueblo, en lo que va incluido el eliminar toda la podredumbre que existía, para que su pueblo volviese a funcionar bajo su dirección. El versículo 25 nos expresa la lectura de los 3 versículos. Dice así: y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Pero los versículos que siguen hasta el final explican lo que sucederá a los rebeldes. Leo el versículo 28. Dice: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Un poco largo, pero muy interesante. Así que mañana continuaremos estudiando Isaías con el tema 468. Muchas bendiciones y hasta mañana.